La imagen de un atleta trans sacando una piscina al resto es digna de comentario, desde luego. Aquí se ha metido la sociedad en un berenjenal con difícil solución, pero que explica muchas de las cuestiones que vivimos. Estamos en una sociedad muy curiosa y muy peculiar. Hay estudiosos, yo no es que lo comparta o no, pero hay estudiosos que hablan de ciertas teorías, ¿no? Y las enhebran a su manera de por qué vivimos lo que vivimos actualmente. Porque hay una serie de intereses, incluso crematísticos, profundos, hay vídeos, veréis muchos, ¿no? Libros también muy sesudos, pero más difíciles de comprender. Pero hay vídeos donde se explica, ¿no? El asunto de la Reserva Federal y de cómo en cierto momento, bueno, la gran oligarquía del dinero, sin nombre de alguna manera, prefiere que haya sociedades de corte socialdemócrata donde hay una infiltración de ciertos conceptos que a veces muchos no están ni de acuerdo, pero va infiltrándose porque las grandes revoluciones, sobre todo del ámbito comunista o fascista o nazi, ya es muy difícil, ¿no? También son complicadas y el público tiene un efecto de rechazo. Es decir, una revolución hoy en día, en el 2022, es imposible, ¿no? O sea, es muy difícil, francamente difícil. Pueden ocurrir cosas, claro, pero es difícil. Las sociedades son muy complejas, están intercomunicadas ya. Pero fijaos, hay una teoría, que es la del marxismo cultural, el gramsciano, de ir implementando los conceptos, no de golpe, sino poco a poco, y sobre todo en el ámbito cultural. Esto no digo que yo lo comparta o no, digo lo que dicen teóricos que discuten esto y que creen que es fruto de lo que está ocurriendo. Bueno, también hay personas que piensan todo lo contrario, ¿no? Y que esto que estamos viviendo son conductas propias del devenir de los tiempos, como ha pasado en toda la historia de la humanidad. Es decir, hay dos fuentes. Una, la de los conservacionistas, de alguna manera teóricos, que piensan que la sociedad tiene siempre los mismos problemas, son problemas cíclicos, se van agregando cosas, pero no se diferencia tanto nuestra sociedad de la griega, de la etrusca, de la egipcia, donde tenían sus cambios generacionales, ¿de acuerdo? Hay, sin embargo, quien piensa que después de la Segunda Guerra Mundial, incluso desde la Revolución Rusa, hay un reparto de poderes y interesa a las grandes oligarquías del dinero que haya lugares donde el Estado se adueñe prácticamente de todo y donde al ciudadano, a través del impuesto, poco a poco, pero sin bruscamente quitarle todo, se le vaya quitando, donde el trabajador esté más sometido de lo que cree, pero gracias a sus flamas concretas aún se crea parte de la revolución, y de que el Estado es papá que trabaja bien para él. Bien. Como siempre, y podéis discutir lo que queráis, no es Sicker, pero no por justificarme, que no lo tengo muy claro, la verdad. No es Sicker el que dice una cosa u otra, sino que, por todo lo que yo he leído, esas dos corrientes se mantienen en el tiempo. Devenir lógico de las sociedades, porque tiene que ver un componente antropológico. Cada 20 años, 30 años, ocurren cambios fundamentales en la psique, en el lenguaje y, digamos, en cualquier cosa que tiene que ver con el acervo humano. Y la que piensa en un plan preestablecido con unas consecuencias. La degradación de cualquier valor, por ejemplo, cristiano, católico, o valores que han estado estructurando la sociedad, con errores indudables y virtudes indudables. Digamos, el socavar esos valores tiene unas formas, unos operativos. La desintegración de la familia e incluso la desintegración de los conceptos básicos, por ejemplo, sobre qué es ser hombre o mujer. Repito, para algunos es ley de los tiempos que se va produciendo y se ha producido en diferentes oleadas, para otros hay algo más, un interés que en el fondo sería económico al final y de poder, de someter a los pueblos que ellos mismos se han esclavizado con códigos que no entienden, pero que creen que es lo que ellos han elegido. Y entonces tenemos el problema de cuando no queda muy claro y es muy líquida la frontera que antes era inamovible, ¿no?, de los sexos. Y respetando cualquier actitud y concepto sexual, por supuesto, sin embargo se va cada vez más al fondo, la ventana de Overton se abre cada vez más hasta que
prácticamente, ¿quién dice que hay hombres y mujeres es condenado como cavernario, ¿no? Bueno, tenemos ahí un ejemplo concreto de algo que por supuesto será tildado pues, como fascista, lo que quieran. ¿Por qué? Porque desde la Segunda Guerra Mundial, y lo digo muy claro, conceptos como tenemos la culpa de lo que pasa en el tercer mundo, estamos cargándonos el planeta, y los culpables somos nosotros, y nosotros siempre es hombre blanco occidental, va a ser de inmediato, por personas que han leído una centésima parte de lo que habitualmente han leído los que sostienen esto porque lo han estudiado, te van a sostener que es verdad, que tenemos la culpa de todo, el colonialismo, desde la época del descubrimiento, que todo lo que pasa en el mundo malo a los países más pobres no tiene que ver con la forma de operación de esos países, sino con, digamos, nuestra avaricia, ¿no? Pero al final, todo se centra en Occidente y en ciertas etnias de Occidente. Esto es una especie de racismo a la inversa, ¿no? Y es un sentido de culpabilidad, donde, por cierto, yo personalmente creo que la cultura judio-cristiana que todos compartimos, bueno, veíamos a Évole y a algunos importantes presentadores diciendo las claras en su presentación que ya en España no es un país de blanquitos cristianos. Puede que tenga toda la razón del mundo. Lo objetivo es que España es muy plural y ahora mismo hay todo tipo de creencias que hace 30 años no había. Os quiero decir con esto que quizás sea un devenir lógico de la sociedad. Lo que nunca voy a permitir ni cortarme es que a alguien le dé miedo de hablar claramente y sobre todo que, perdonadme, pero el catetismo ilustrado de algunos, sacando, sin darse cuenta, las mismas soflamas y conceptos que fueron precisamente predeterminados para esto, los emplean creyéndose intelectuales, ¿no? Y diciendo eso es facha o evidentemente los occidentales tenemos culpa de esto, de esto, de esto. Y están acudiendo a Gramsci, están acudiendo, digamos, a un Goebbels a la inversa, ¿no? A personas que trabajaron muy bien los medios y trabajaron muy bien lo que iban a ser los parámetros de pensamiento del futuro para que esta corriente tuviera éxito. Y así los investigadores se dividen en estos dos grandes grupos, más o menos, sobre los que piensan que ya en tiempos de Aristóteles pasaba esto, que las generaciones jóvenes mostraban signos de degradación para las generaciones anteriores y que siempre ha ido así. Ahora, ¿hasta dónde va esto? ¿Hasta la degradación total? No lo sabemos. Ha habido épocas en la historia donde se ha sujetado más todo este concepto, épocas también oscuras, y yo decía que el judio-cristianismo, que digamos es una raíz básica en Occidente, hay una cuestión que yo no he entendido nunca, ¿no? El protestantismo no la tiene, que es poco menos que al que ha prosperado el rico tiene culpa. Tiene culpa. Nunca va a ser fruto de su esfuerzo. Tiene culpa. Y por naturaleza el que no tiene es bueno. Ya sabéis el dicho, ¿no? ¿Qué pasará por el ojo de la aguja antes que un rico llegue al reino de los cielos, ¿no? No sé, son conceptos que yo creo que tenemos muy insertos y por eso hay una sensación que es como cuando los grandes millonarios se ponen a ayudar por una sensación casi balsámica de que se creen culpables, cuando a lo mejor tienen su fortuna porque lo merecen, han trabajado más o han sido más listos, no lo sé. Bueno, pues ese concepto, que yo soy capaz de planteármelo, pesa. O sea, que no es todo, digamos, de las hordas comunistas, como dicen algunos. No. Aquí todo el mundo pone de su parte para generar un caldo de cultivo donde, sobre todo el hombre blanco occidental, tiene sobre su lomo el peso de un montón de cosas que le pasan a naciones que, por cierto, no es cierto que algunas no tuvieran oportunidades. Nos han contado una historieta y, como siempre, queridos amigos, como siempre cuando uno indaga, yo creo que no todo es como nos contaron. Ahora, hay unas raíles por los que quieren que vayamos siempre. Y si preguntamos a cualquier joven, ¿el capitalismo es malo? ¿Que tiene cosas malas? Claro. ¿Cosas buenas? Claro. El capitalismo te dirá es malo, los países del tercer mundo sufren por nosotros, nos estamos cargando el planeta, y luego se meterán poco a poco en cosas como que yo he escuchado en televisión, una mujer no es algo biológico, sino la forma de pensamiento. Bien, perfecto. Esto es otro de los elementos que parece muy nuevo y se creen muy modernos los que lo dicen, sin saber que viene de los años 40. Cuando se discute ya el hecho biológico, sabiendo evidentemente que hay todo tipo de perspectivas en el ámbito sexual, y esto ha sido desde siempre, no de ahora, desde siempre,
Pero cuando ya se da un paso y se discute que hombre y mujer es porque tú te crees, es un constructo social. Bien, ocurren los problemas que ahora no se sabe cómo resolver. ¿Y por qué no se saben resolver? Muy sencillo, porque se han instaurado desde conceptos absolutamente implantados por otros. Ha habido una serie de campañas que son pura propaganda para unos objetivos. Alguna gente las ha comprado sin indagar mucho más y los han repetido y cacareado. Me parece muy bien. A veces, cuando uno tira una granada, como sabemos, tira la anilla y se queda con la granada en la mano. Y lo que pasa ahora es que, por ejemplo, las mujeres, y algunas muy avanzadas en los derechos de la mujer, en los que yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo, y que se han construido a veces sobre mucho sufrimiento, y esto es una evolución que es lógica. Es como que los niños de 5 años no pueden trabajar en una fábrica, ¿no? Y el capitalismo extremo los empleaba. ¿Esto es de rigor? No. ¿Hay capitalistas que dicen que eso es necesario? No. ¿Existe todavía explotación en el tercer mundo? Sí. ¿Todo lo que pasa en el tercer mundo es culpa nuestra? No. ¿Quieren que pensemos que es culpa nuestra? Sí. ¿El planeta no lo cargamos solo los capitalistas y nosotros los occidentales? No. ¿Quieren que pensemos eso? Sí. ¿Por qué quieren que pensemos todo eso? Algunos dicen porque creen que hay un plan, ¿no? Yo no veo claro el plan, ¿eh? Yo os digo que de verdad, en este laberinto que estamos bosquejando hoy, no veo muy claro el plan de fondo, ¿eh? Cuando he indagado en esto, veo que hasta los más estudiosos de la conspiración fallan a veces en el plan de fondo, porque muchas veces estos grandes oligarcas me da la impresión de que si siguen un plan para fastidiarlo, los primeros que van a ser fastidiados son ellos también. En fin, o sea que no todo encaja, pero lo que está claro es que la sociedad cumple en su deseo de modernidad una serie de preceptos que cree que son propios, que cree firmemente. Por supuesto, los alumnos de las nuevas jornadas salen muy convencidos de que fastidiamos el planeta porque queremos, que somos una etnia llena de privilegios los occidentales, que fastidiamos al resto del mundo. Lo tienen bien inserto. Eso no va a cambiar. Y ahora las libertades, por ejemplo, en el ámbito de la identidad de género. Perfecto. Hemos visto que se enfrentan feministas históricos incluso, que se han batido el cobre porque las mujeres tengan derechos, porque es vergonzoso lo que ha pasado en épocas de la historia con la mujer, evidentemente. Pero, ¿cómo se gira eso y se acaba en que ser mujer no es importante? Y algunas autoras, cuando han reivindicado que ser mujer es un hecho fundamentalmente biológico y no es constructo de la sociedad, sino que hay tendencias por ser una mujer y por ser un hombre, y la critican. ¿Qué pasa ahora cuando esa libertad de que cada uno elige el género que quiere se lleva a ámbitos como el deportivo y todo salta por los aires? Resulta que hay una realidad biológica y que el hombre que ahora es mujer porque quiere ser mujer, resulta que no puede competir en la misma buena lid de las demás. Y resulta que todo el esfuerzo que se había hecho para que el deporte femenino sea competitivo, admirado y visto, que es un esfuerzo de muchos años y democráticamente igualitario más o menos, se consiga o no, salta por la borda por estos conceptos. No puede una hombre-mujer, lo que queréis llamar, de 80 y pico kilos y con un metabolismo que le da una ventaja enorme, competir de la misma manera. ¿O sí puede? Entonces, en pro de esta igualdad del género líquido, como queréis llamarle, y cada uno sea lo que sea, habrá esta aberración deportiva. Es decir, se está perjudicando a mujeres que se han esforzado y que además han metido mucho empeño en que sus deportes sean justamente reconocidos. Lo que hemos visto de la piscina y de otras disciplinas es un esperpento. Es como si yo juego al fútbol contra niños de 3 años, porque la edad no importa. La edad se lleva en... La edad es una cosa del carnet, pero todos tenemos que jugar igual. Entonces jugamos de 3 años contra 50. Y pegamos balonazos a los niños y ya está. Es decir, la edad, claro que importa. Y los hechos biológicos incuestionables ahora se cuestionan porque la ola de cuestionarse todo, para el interés de algunos, nos lleva a esta especie de callejón sin salida, que tendrá sus explosiones,
y tendrá sus víctimas, porque ahora ¿cómo se arregla esto? Esa es la pregunta, amigos. Siguiendo las directrices que puede que algunos hayan indicado para sus provechosos fines y planes, resulta que ahora tenemos este problemón. Claro que queremos libertad y derechos para todos, pero hasta el punto de deformar lo lógico, ¿sí? ¿Y dónde nos lleva esto? Son preguntas, y lo que nunca vamos a hacer, por lo menos yo como periodista, es tener ningún temor a plantearme preguntas. Y que digan lo que quieran, porque de inmediato, y está también programado, cuando alguien mete el dedo en la llaga de preguntarse lo que puede ser interesante ser preguntado, ante el mundo que vivimos en permanente cambio, y la reflexión sobre lo que pasa, salta el resorte, facha, capitalista, hombre blanco occidental, explotador, no sé. Y muchas veces lo dice gente que es una desgracia. No se ha preocupado de informarse de verdad, sino de seguir las consignas. Bueno, yo no pierdo la esperanza, y puede que alguien, simplemente diciendo este Iker tan equivocado, tan rancio, tan chusco, tan poco leído, tan poco intelectual, ¿por qué me está soltando esto? Y a lo mejor alguien que repite como una cacatúa algunos conceptos, empieza a investigar si esos conceptos son así o los implementaron así desde siempre, y si todavía hay un resquicio para la investigación real y para darse cuenta de que igual estamos dentro de un juego bastante perverso.